Si estás escuchando esto, entonces ya sabes quién es, o mejor dicho, quién fue. Adrián Vargas Ulate es uno de los nombres más reconocibles de la política costarricense de la última década. Ha sido diputado en 2 periodos consecutivos y ministro antes de cumplir los 40. Era una presencia muy habitual en los noticieros, mesas de análisis y foros internacionales. Es un abogado egresado de la Universidad de Costa Rica con estudios de máster en políticas públicas por la Universidad de Salamanca en España. Becario del Banco Interamericano de Desarrollo, invitado frecuente a seminarios sobre gobernabilidad, transparencia y modernización del Estado. Durante años, su imagen fue la de un político técnico, preparado y joven. Antes de cumplir los 30, ya era asesor legislativo. Antes de los 35, diputado de la República. Durante su paso por la Asamblea Legislativa, Vargas se posicionó como una figura clave en comisiones estratégicas con reformas fiscales, competitividad y atracción de inversión extranjera. Impulsó reformas en materia de empleo público, modernización del Estado y alianzas público-privadas. Fue, de hecho, uno de los rostros más visibles durante la discusión de proyectos populares para incrementar el salario mínimo e invitado frecuente a foros económicos, mesas de análisis y programas de opinión. Como ministro, consolidó su perfil con conferencias de prensa semanales, entrevistas exclusivas y presencia constante en redes sociales. Encabezó negociaciones con organismos internacionales, donde representó al país en Washington, en Bruselas y en Santiago. Y firmó acuerdos internacionales. También dio conferencias en donde habló de orden fiscal, de responsabilidad y del futuro del país. Para muchos, Adrián Vargas representaba una nueva generación de políticos y un relevo necesario del característico hombre viejo con poder. Alguien capaz de hablarle tanto al sector empresarial como al electorado joven, y un político que entendía el lenguaje del poder y sabía cómo venderlo. Pero las carreras públicas no se definen solo por logros, también se definen por lo que ocurre fuera de cámara. Hace 3 meses, una exsecretaria de su despacho presentó una acusación formal por acoso sexual. Según su testimonio, los hechos no fueron aislados y basaron principalmente en comentarios reiterados de índole sexual, insinuaciones constantes y un ambiente laboral marcado por el miedo y la presión entre trabajadores. Tras hacerse pública la denuncia, las reacciones fueron inmediatas, claro. El partido se distanció de él, sus aliados guardaron silencio hasta ahora y todas sus entrevistas se cancelaron. Las redes sociales hicieron lo suyo también. En cuestión de días, Adrián Vargas pasó de ser un activo político a un problema que nadie quería tocar. Actualmente, no ocupa ningún cargo, no da declaraciones, no aparece en actos públicos y vive alejado del foco que durante años alimentó su identidad.
Disculpe, pero yo no estoy en entrevistas. Además, ¿quién debe entrar? Esto es un domicilio privado. Un placer conocerlo usted también, señor Vargas. ¡Ey! No puedes entrar así nomás. Aparte, ¿quién puta sos vos? Oh, qué palabra tan interesante eligió. Puta. ¿Usted sabe de dónde viene? Viene del latín putus. De hecho, significa pureza. Claro, esta terminación empezó a evolucionar. Varios años y se empezó a decir que significaba transacción, mercancía, ¿sabes? Algo que se puede tomar y desechar fácilmente. Pero es un dato interesante que todo empezara con un término derivado de la limpieza, ¿no cree? Así funcionan algunas cosas, señor Vargas. Las terminaciones, los significados, las ideas son fácilmente cambiables cuando a la multitud le interesa cambiarlos. Y usted viene a decirme a mí, ¿quién putas es usted? ¿Quién putas es usted? ¿Quién putas es usted? Putas. Pero, señor Vargas, las vulgaridades son lujos de hombres privilegiados. Y usted claramente no tiene esos lujos ahora mismo, viendo cómo está o juega su casa. No me dé una clase de etimología en mi propia casa, porque definitivamente no estoy dispuesto a que venga un desconocido a corregirme el maldito vocabulario. Su casa. ¿Qué término tan quebrantable usó ahora mismo, señor Vargas? Un hombre viene, paga impuestos, una hipoteca, y pone una placa con su nombre en la puerta y dice que es su casa. Pero, señor Vargas, por favor, seamos serios. Toda su vida ahora mismo, aunque usted diga que no, está en un debate. Un plebiscito, incluida su casa. Y mira a su alrededor. ¿Le parece que está ganando este plebiscito? Por supuesto que no. ¡Ya pesado! ¡Ya pesado! Señor Vargas, su problema no ha sido que lo hayan acusado, sino que lo dejaron solo. ¿Quién lo ha mandado? Claudia. Solo soy un inversionista interesado. ¿Y en quién quiere invertir? ¿En usted, claro? ¿En mí? ¿Ha visto las noticias? ¡Estoy en la quiebra! Pero, ¿usted ve las noticias, señor Vargas? No me refiero solo a los titulares con su nombre, por supuesto. Me refiero a las noticias de verdad. ¿O solo es otro nica sin educación robando nuestros empleos y mujeres? El país del norte, señor Vargas, exporta inmigrantes como si nosotros exportamos café. Más de 500,000 de personas en este país son nicas. 500,000 de 5 millones de personas. Es una de cada 10 caras que ve en la calle. Y ellos claramente no vienen con capital. Vienen con manos sucias. Que vienen a recoger nuestro café, mezclar nuestro cemento y limpiar nuestras casas. La base de la pirámide, el cimiento invisible, señor Vargas. Una frontera, como sabes, una membrana
filtra lo que fortalece y lo que debilita. Pero cuando la membrana se rompe, cualquier tipo de mierda entra. 79% de los inmigrantes permanentes en este país son nicas, no colombianos, menos europeos, nicas. Un país con una identidad frágil da lugar a poblaciones indeseables. Recuerde cuando estalló el caso de Dominique Strauss-Kahn en 2011, director del Fondo Monetario Internacional, ¿le suena? Acusado de agresión sexual en Nueva York. Parecía el fin absoluto para su carrera. Lo bajaron de un avión esposado, fue noticia internacional. ¿Y qué ocurrió? Los cargos penales fueron retirados meses después por inconsistencias en el testimonio y actualmente su carrera política continúa al igual que su red financiera. ¿O qué tal Kevin Spacey? Hubo acusaciones múltiples desde 2017. Fue expulsado de una serie multimillonaria en cuestión de semanas y sin embargo años después fue absuelto en tribunales penales en Estados Unidos y Reino Unido. ¿Y qué quedó? Una mitad del público convencida de su culpa y la otra mitad convencida de que fue víctima de una cacería. Y por cierto, ¿ya vio su nueva serie? Dios, Louis C.K. admitió conductas impropias, se retiró y luego regresó y ganó un Grammy en 2022. ¿Y cuál es su punto? Mi punto es, señor Vargas, que cuando aparecen acusaciones de agresión sexual indebida, el voto de las personas nunca es unánime. Habrá personas que lo crean, por supuesto, pero siempre hay gente que piensa que es parte de una cacería hecha por minorías clasistas, minorías capaces de destruir nuestra manera de pensar. Y entonces por eso lo queremos a usted. Verá, no somos un partido en el sentido tradicional. No creemos en la negociación, ni en el consenso, ni en esa fantasía infantil de que todos pueden quedarse. La democracia, señor Vargas, ha sido un pilar para la adopción masiva de minorías. La adopción del improductivo, el inútil y el necesitado. Y luego le pide al ciudadano promedio que pague la cuenta. Pero nosotros vamos a redefinir esa jerarquía. Estaremos más de 4 años y estableceremos quién puede y quién no puede estar en este país. Ya sabe qué dicen, un país ordenado es un país donde cada cuerpo sabe su lugar, pero ese orden necesita un rostro y ese rostro es usted. Fiat voluntas multitudinis, que se haga la voluntad de las masas. La indignación es volátil, señor Vargas. Dura lo que dura la siguiente tendencia y la moral pública no es un principio, es simplemente marea. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mañana usted saldrá y dirá que ha sido víctima de una maquinaria moralista y que el país es rehén de minorías ruidosas. Y no necesita que todos se crean, solo necesita unos cuantos peones. Recuerde que el país está asustado, económicamente ansioso y culturalmente inseguro. Y cuando la gente tiene miedo, señor Vargas, busca orden. Y el orden rara vez es amable. Se ve extremadamente impecable, señor Vargas. ¿Vos vas a venir? Oh, para nada.
este es su momento.